días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema lógica de clases. La lógica de clases analiza la proposición lógica considerando la pertenencia o no pertenencia de un elemento en determinada clase. Clase o conjunto. La clase es la agrupación de elementos con alguna característica en común. Ejemplos. Tenemos, el primero de ellos es la clase de los mamíferos. Luego tenemos la clase de los abogados, la clase de los estudiantes y también la clase de los útiles escolares. Proposiciones categóricas. Dadas dos clases, las proposiciones categóricas son aquellas que señalan si los elementos de una clase están o no parcial o totalmente en la otra clase. Tenemos aquí ejemplos. El primero de ellos me dice, ¿algún abogado es honesto? Luego tenemos el todos los mamíferos son vertebrados. Y por último tenemos el ningún estudiante es vicioso. Clasificación de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas se clasifican de acuerdo a su calidad y cantidad. Aquí podemos apreciar esta tabla, donde en la parte de arriba tenemos, según su cantidad, tenemos universal y particular, y según su calidad, son afirmativas y negativas. Aquí en universal afirmativa tenemos todo S es P. Luego, particular afirmativa tenemos algún S es P. En universal negativa tenemos ningún S es P. Y luego, en particular negativa tenemos algún S no es P. Ejemplos. La primera de ellas tenemos algún marinero es cocinero. Entonces acá tenemos particular afirmativa. El otro es ningún hombre es racional. Y esta sería universal negativa. La representación gráfica de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas se pueden representar mediante los diagramas de Venn. Aquí tenemos el primer caso de ellos, donde todo eso es P. Vemos que el conjunto S está dentro del conjunto P. Aquí tenemos algún S es P. Vean que en la intersección del conjunto S con el conjunto P está el X. El otro es algún S no es P. Vemos que aquí el X está en S que no pertenece a P. Y este de acá es ningún S es P. Entonces estamos hablando de S y P, dos conjuntos disjuntos. Negación de las proposiciones categóricas. Podemos ver acá en esta tabla, la negación cambia el valor de una verdad de una proposición. Entonces acá tenemos las proposiciones. La primera de ellas me dice todo eso es P. Y la negación sería algún S no es P. Tenemos una proposición que dice ningún S es P. Y su negación sería algún S es P. La siguiente proposición es algún S es P. Y la negación es ningún S es P. Y la proposición algún S no es P. Su negación sería todo S es P. Tenemos unos ejemplos. El primero de ellos me dice que la proposición es todos los peces son acuáticos. Entonces, en este caso, la negación sería algún pez no es acuático. Otro ejemplo es de proposición
ningún peruano es europeo. Y la negación sería, algún peruano es europeo. Inferencias con lógica de clases. Una inferencia es un razonamiento deductivo que consiste en obtener una conclusión a partir de las premisas. Ejemplos. Tenemos esta proposición, me dice todas las aves tienen plumas. Y luego tenemos otra que dice el kiwi es un ave. Entonces, deducimos que el kiwi tiene plumas. Ahora, esto gráficamente lo podemos ver así. Toda ave tiene plumas, entonces acá vemos que el conjunto aves está dentro del conjunto de plumas. Y acá me dice que el kiwi es un ave. Entonces, el kiwi está dentro del conjunto ave. Entonces, acá se puede deducir que el kiwi tiene plumas, porque el kiwi está dentro del conjunto de plumas. Silogismo categórico. Es una inferencia que consta de dos proposiciones categóricas como premisas y una proposición categórica como conclusión. Ejemplos. Tenemos, ninguna perla es metálica. Luego tenemos, alguna joya es de perla. De aquí tenemos que alguna joya no es metálica. Llegamos a los ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. Me dice, ¿cuál es la conclusión que se deduce de las premisas? Tenemos aquí la primera, donde todos los políticos son demagogos. La segunda me dice, algún estudiante es político. Entonces de acá, gráficamente, podemos ver que la primera es, todos los políticos son demagogos. Vemos que el conjunto de políticos está dentro del conjunto de demagogos. Y en el otro, algún estudiante es político. Aquí el conjunto E con el conjunto P tienen en común el X. Entonces, de aquí podemos deducir que en la intersección, ¿sí?, el X todavía está dentro del conjunto D. Entonces acá se puede sacar que algún estudiante es demagogo. En el ejercicio 2 me dice, determina la validez del siguiente argumento. El primero es, ningún abogado es honesto. Luego, algunos políticos son honestos. Entonces acá tenemos que, por lo tanto, algunos políticos no son abogados. Entonces vamos a determinar la validez de este argumento gráficamente. Si me dice que ningún abogado es honesto, entonces acá el conjunto abogado con los honestos están disjuntos. Luego me dice que algunos políticos son honestos, entonces acá está el conjunto P de los políticos, ¿sí?, y H de los honestos. Entonces vemos que hay el X está dentro de P y también a la vez de H. Entonces, deducimos, como el conjunto A y el conjunto H están disjuntos, entonces el X está dentro de H, entonces podemos sacar de aquí que algunos políticos no son abogados. Y entonces determinamos que el argumento es válido. En el ejercicio 3 tenemos, ¿qué conclusión resulta de, primero, algunas chicas van a fiestas? Segundo, todos los que van a fiestas son jóvenes. Gráficamente, ¿sí?, en el diagrama podemos ver que se obtiene aquí que en este conjunto fiestas con el conjunto chicas tenemos un X, acá está, en común. Y como las fiestas están dentro del conjunto jóvenes, entonces se puede deducir que algunas chicas son jóvenes. En el ejercicio 4 me dice, de las premisas, toda gallina es un ave y
ningún ave es un simio, se deduce que... Ya. Vamos aquí a ver gráficamente. Me dice que toda gallina es un ave. Vemos acá que el conjunto G es de gallinas y está dentro del conjunto A que es de ave. Luego me dice que ningún ave es un simio. Entonces acá vemos que tanto el conjunto A como el conjunto S de simio, son disjuntos. Entonces de aquí se deduce que el conjunto G es disjunto con el conjunto S también. Entonces de acá sacamos que ninguna gallina es simio o también que ningún simio es gallina. En el ejercicio 5 me dice, si se afirma que, primero, ningún perro es agresivo y, segundo, algunos cachorros son agresivos, se puede concluir que... Entonces, acá en el gráfico podemos ver que entre el perro y los agresivos, como me dice ningún, entonces acá lo vamos a sombrear, no hay nada acá. Además me dice que algunos cachorros son agresivos, entonces lo tenemos aquí el X. Entonces de acá se puede deducir claramente que aquí el X está en esta parte y de aquí tenemos que algunos cachorros no son perros. En el ejercicio 6 tenemos, dadas las siguientes proposiciones lógicas, en la primera tenemos ningún científico es ingeniero. En la segunda, muchos católicos son científicos. Entonces, la proposición verdadera es... Aquí gráficamente podemos ver que ningún científico es ingeniero y además que muchos católicos son científicos. Entonces, de acá también, bueno, podemos deducir aquí que entre los ingenieros y los católicos, el X está aquí, tenemos que algún católico no es ingeniero. En el ejercicio 7 dice, si se afirma que, primero, ningún gas tiene volumen fijo, segundo, algunos fluidos tienen volumen fijo, entonces, gráficamente podemos apreciar acá que de aquí se ve que ningún gas tiene volumen fijo y además que algunos fluidos tienen volumen fijo. Entonces, de aquí sacamos que entre el gas y el fluido, la respuesta sería que algunos fluidos no son gases. En el ejercicio 8 me dice, si se sabe que, primero, todos los vendedores de vino son intrépidos. Segundo, algunos artistas son vendedores de vinos. Por lo tanto, ya, acá tenemos la gráfica. Miren que en esta parte está sombreada porque todos los vendedores de vino son intrépidos. Entonces tenemos además que algunos artistas son vendedores de vinos. Entonces de acá también se puede deducir que algunos artistas son intrépidos. Y en el ejercicio 9 me dice, si todos los mecánicos trabajan en la feria y algunos mecánicos son gasfiteros, se concluye que... En este gráfico podemos ver aquí la relación entre mecánicos y los que trabajan en la feria y también los gafiteros con los que trabajan en la feria. Entonces de acá se puede deducir entre los que trabajan en la feria y los gafiteros, tenemos que algunos gasfiteros trabajan en la feria.